El salón de banquetes estaba decorado con los más altos estándares. Brillantes lámparas de cristal, exquisitos arreglos florales, camareros de esmoquín sirviendo champán y canapés. Estaba claro que la empresa de Ronald no había reparado en gastos para celebrar su 20º aniversario. La flor y nata de la comunidad empresarial de Chicago, políticos, miembros de la alta sociedad, todo el mundo estaba allí. Margaret miró con nostalgia a la enrarecida multitud, sintiéndose como un extra en esta celebración de la vida. De no ser por la insistencia de su marido, habría preferido quedarse en casa con un libro y una copa de vino. Durante toda la velada, Margaret sonrió lánguidamente, charlando sin sentido. Ronald, en cambio, estaba en su elemento. Bromeaba, piropeaba a las damas y palmeaba el hombro de importantes dignatarios, salvo que no se acercó a su esposa ni una sola vez en toda la velada. Margaret ya estaba acostumbrada a este abandono, pero aún le dolía. Antes Ronald no había desaprovechado la oportunidad de presentarla a sus colegas, rodeándola orgullosamente con el brazo por la cintura. Ahora era como si se avergonzara de su mujer. Margaret fue distraída de estos pensamientos infelices por una explosión de risas en una mesa vecina. Un pequeño grupo de hombres, con Ronald en el centro, se reían del chiste de otro. Margaret miró a su marido y de repente se quedó helada. Una chica de piernas largas con un ajustado vestido rojo estaba a su lado con la mano en el hombro. A juzgar por la reacción de los hombres de alrededor, la aparición de esta persona fue una agradable sorpresa para ellos. Y esta, queridos amigos, es mi encantadora compañera Crystal. La llamo en broma mi mujer, mi segunda esposa, proclamó Ronald, rodeando despreocupadamente la cintura de la muchacha con el brazo. Sonaba orgulloso, como si estuviera presentando un flamante coche deportivo y no a una mujer viva. Por favor, quered y aplaudid. Crystal les dedicó a todos una sonrisa deslumbrante y les disparó juguetonamente los ojos. Inmediatamente, los hombres clamaron piropos. Margaret apretó los dientes, pensando frenéticamente qué hacer. Ronald no solo había traído a su amante a la fiesta, sino que la había presentado como su mujer, como si no tuviera una esposa legal. Esto era demasiado. Margaret sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Cómo podía Ronald hacerle esto delante de todos? Ya no escondiéndose, exhibiendo su aventura, pisoteando su dignidad. La sangre le latía en las sienes y le zumbaban los oídos. El primer impulso fue armar un escándalo en medio del banquete, derramar todas las ofensas acumuladas sobre el marido infiel y su ramera, pero prevalecieron años de contención. Margaret se dio cuenta de que humillarse delante de aquella gente, destrozarse, solo les divertiría. Tenía que hacer otra cosa. Cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí y se la bebió de un trago. La espumosa bebida embotó un poco la rabia y el resentimiento. Un plan empezó a formarse en su mente, así que Ronald se había desenamorado de ella y quería sustituirla por una muñeca joven y bonita. Bueno, se arrepentiría. Margaret le haría pagar cada lágrima derramada, cada noche en vela esperando a su marido. ¡Oh! La venganza sería terrible. Mirando alrededor de la habitación con otros ojos, Margaret vio a Crystal susurrando al oído de Ronald y haciéndole señas para que la siguiera. Sin mirar siquiera a su mujer, la siguió, dedicando a los demás una sonrisa de mantequilla. Desde su asiento, Margaret solo pudo observar impotente cómo su marido huía en dirección desconocida, acompañado de su distanciada esposa. Orgullosa, Margaret dirigió a los silenciosos invitados una regia sonrisa a lo Grace Kelly. «Creo que se me están poniendo los dientes largos. Dile a Ronald que me voy a casa». Dejó la copa apenas empezada sobre la mesa y se dirigió a la salida, ignorando los murmullos a sus espaldas. Toda su simpatía, toda su lástima, era insoportable ahora. Margaret sabía que muy pronto esos hipócritas la verían de otra manera, no como una víctima,
sino como una triunfadora. Una vez en la casa vacía, Margaret finalmente dio rienda suelta a sus lágrimas. Sus sollozos sacudieron sus frágiles hombros y su rímel se corrió en feas rayas negras. Pero con las lágrimas llegaron el dolor y la amargura, sustituidos por la determinación. Suficiente sufrimiento y humillación, era hora de actuar. Con dificultad, Margaret subió al dormitorio conyugal. Después de limpiarse cuidadosamente el maquillaje y arreglarse el pelo, se miró meticulosamente en el espejo. En el reflejo, veía a una mujer cansada pero aún atractiva, con ojos ardientes de determinación. Había llegado el momento de empezar un nuevo capítulo de su vida, y lo primero que había que hacer era resolver el problema financiero. Caminando hacia la caja fuerte, Margaret marcó rápidamente el código. Irónicamente, Ronald ni siquiera pensó en cambiarlo, aunque debería haber sabido que su mujer conocía el código. Todos los documentos y el dinero estaban en su sitio. Mirando los papeles, Margaret canturreó satisfecha. Aquí estaba, su llave a la libertad, un poder notarial para gestionar todas las cuentas. Guardó cuidadosamente los documentos en el bolso, cogió las maletas y salió de la casa donde había pasado tantos años de humillación y miseria. Ronald no regresó hasta la mañana siguiente, borracho y oliendo a perfume ajeno. Al no encontrar a su mujer, se encogió de hombros. Seguramente estaba enfurruñada por otra cosa. Nada, ya se le pasará y volverá, vaya donde vaya. Con estos pensamientos se fue a la cama, sin saber que allí le esperaba muy pronto. Margaret y Ronald se habían conocido en la universidad, en una clase de historia del arte. Ella, una tímida estudiante de primer año con ojos ardientes, soñaba con convertirse en una gran artista. Él, un estudiante seguro de sí mismo que prometía mucho en el mundo de los negocios. Parecía que no tenían nada en común, pero surgió una chispa desde la primera vez que se vieron. Empezaron a salir un par de meses después de conocerse. Ronald la cortejaba maravillosamente, la colmaba de flores y regalos, la llevaba a los mejores restaurantes. Margaret se bañó en su adoración, sintiéndose especial por primera vez. Un año después, Ronald le propuso matrimonio. Margaret aceptó sin dudarlo un instante. Al principio, su matrimonio fue como un cuento de hadas. Ronald, que había conseguido un trabajo prestigioso, proporcionó a su esposa una vida sin problemas. Margaret se dedicaba al hogar y a la pintura, sin saber negarse en nada. Pero poco a poco el idilio empezó a resquebrajarse por las costuras. Ronald pasaba cada vez más tiempo en la oficina y en reuniones de negocios, se quedaba hasta tarde. Margaret pasaba las tardes sola, esperando a su marido. Cuando intentaba quejarse de su falta de atención, Ronald le decía: «Estoy haciendo una carrera para nuestro futuro. Ten paciencia durante un tiempo». Y ella aguantó, perdonando el abandono y la indiferencia una y otra vez. Y entonces empezaron a llamar a su casa mujeres extrañas, que colgaban tras el «hola» de Margaret. Su marido se marchaba cada vez más a menudo en viajes de negocios, tras los cuales los cuellos de sus camisas olían a perfume ajeno. Ronald no ocultaba mucho la aventura, creyendo que su mujer no iba a ninguna parte. ¿A dónde iría como ama de casa sin experiencia laboral? Al principio, Margaret se convenció de que el engaño no era más que una crisis en la relación, que había que esperar a que pasara. Pero con el paso de los años, las cosas no mejoraron. Hubo que enterrar los sueños de una familia numerosa e hijos. Ronald no quería oír hablar de herederos. Todos sus pensamientos estaban ocupados solo con el trabajo, la carrera y las amantes. Margaret se dedicó a la creación, intentando llenar el vacío de su alma con el dibujo. En público, ella y Ronald jugaban a ser la pareja feliz, sonriendo para las cámaras en las recepciones benéficas. Pero detrás de las puertas cerradas de la casa había distanciamiento y frialdad. La pareja podía pasar semanas sin hablarse.
Lo único que impedía a Margaret actuar con decisión era el miedo a perder su comodidad y su estatus habituales. Se había acostumbrado tanto al papel de esposa de un hombre rico que no podía imaginar otra vida. Además, Ronald tenía el control absoluto de las finanzas. Margaret tenía que rogarle literalmente que le diera dinero hasta para las necesidades más básicas. La gota que colmó el vaso fue aquella desafortunada fiesta de empresa, en la que Ronald la humilló delante de todos al presentarse abiertamente con otra chica. Después de tantos años de fingimiento en público, semejante abandono fue la gota que colmó el vaso. Todos los resentimientos que se habían acumulado en su alma surgieron de golpe, exigiendo no solo satisfacción, sino venganza. Margaret comprendió que había llegado el momento de dejar de ser una esposa cómoda y complaciente. Durante años lo había sacrificado todo por este matrimonio: sus sueños, su amor propio, su dignidad. ¿Y qué obtuvo a cambio? Solo la indiferencia y el desprecio del hombre que amaba más que a su vida. Eso es imperdonable. La sangre me latía con fuerza en las sienes, tenía la garganta seca por los sollozos apenas contenidos. El dolor y el resentimiento la ahogaban, dificultándole la respiración. Pero, al mismo tiempo, una deliciosa sensación de venganza se encendió en su pecho. Oh, Ronald se arrepentiría de haberse limpiado los pies en ella. Pagaría por cada lágrima, por cada año de humillación. En aquel momento, de pie en el umbral de su lujosa casa, que se había convertido en una jaula de oro, Margaret se juró a sí misma que saldría de aquel atolladero. Vengaría su vida arruinada, se liberaría. Aunque no fuera de inmediato, la venganza requiere preparación. Pero pronto, muy pronto, Ronald se daría cuenta del error que había cometido al perder a su devota y cariñosa esposa. Enjugándose las lágrimas de rabia, Margaret se alejó. No tenía más remedio que marcharse o seguir siendo una miserable oveja sacrificada para siempre. Y quería ser loba por una vez, morder a su maltratador en la garganta. Y lo haría. Los puentes están quemados, no hay vuelta atrás. Era hora de empezar una nueva vida en la que ella sería la dueña de su propio destino. Ronald aún no sabía el error que había cometido al desatender a su mujer, pero estaba a punto de descubrirlo, y el precio sería alto, porque en todo el mundo no hay furia más terrible y destructiva que la venganza de una mujer herida. Margaret se lo hará pagar con creces, y el primer paso serán las cuentas a las que tiene acceso. A ver cómo canta el maridito cuando se quede sin Blanca de repente. Con estos pensamientos, Margaret se alejó resueltamente de la casa donde había pasado los mejores y los peores años de su vida. Tenía la espalda erguida y la mirada llena de sombría determinación. De ahora en adelante ya no era la víctima, sino la dueña de la situación. Y que todo el mundo se estremezca cuando Margaret Quigley comience su venganza. Margaret condujo con sombría determinación por la autopista nocturna, alejándose cada vez más de la odiada Chicago. Aún no sabía dónde iba a establecerse. Solo quería alejarse de la pesadilla en que se había convertido su vida. Tenía suficiente dinero para empezar de cero cómodamente. Sus pensamientos saltaban frenéticamente, retazos de ideas formando una imagen coherente de un plan insidioso. Lo primero era ocuparse de las finanzas. Mañana por la mañana, Margaret decidió cerrar el acceso de su marido a todas las cuentas conjuntas y transferir el dinero a cuentas en el extranjero preparadas de antemano. Sí, es despreciable, pero parte del dinero le pertenecía legítimamente como legítima esposa. A lo largo de los años de matrimonio, ella ha hecho repetidamente la vista gorda ante las tramas grises que Ronald utilizaba para aumentar el capital. Ahora era el momento de utilizar ese conocimiento contra él. Margaret decidió que solicitaría el divorcio y haría valer sus derechos a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente. Durante muchos años fue la esposa ejemplar de un hombre de negocios. Organizaba recepciones, encantaba a los socios e inversores de su marido.
De hecho, su belleza y encanto contribuyeron en gran medida a su ascenso profesional, lo que significa que legalmente se le debe una cuantiosa indemnización. Margaret contratará al mejor abogado de divorcios y sacudirá a Ronald al máximo. Pero el dinero no basta para saciar su sed de venganza. Margaret ansía pisotear a su ex cuñado, destruir su carrera y su reputación hasta los cimientos. Hace varios años, sospechando una infidelidad, contrató a un detective privado para que siguiera a Ronald. En aquel momento, Margaret nunca se atrevió a utilizar las pruebas que había obtenido, pero ahora ha llegado el momento de usarlas. Fotos coloridas del marido infiel en compañía de chicas de comportamiento fácil, facturas de clubes de striptease, trozos de textos subidos de tono. Todo esto llegará a manos de la prensa sensacionalista, de los socios comerciales e incluso de los conservadores padres de Ronald. Que su mundo hipócrita se vaya al infierno. Nada más entrar en la habitación del hotel, Margaret sintió que la invadía una oleada de cansancio. La tensión de los últimos días, la noche en vela al volante y el estrés de la ruptura con su marido se apoderaron de ella, amenazando con arrastrarla al abismo de la desesperación. Pero Margaret no podía permitirse desesperar. No ahora, cuando su despiadado plan de venganza se había puesto en marcha. Tras una ducha rápida y un tentempié, se instaló en la cama con su portátil. Lo primero que hizo Margaret fue visitar la página web del banco extraterritorial, donde había abierto una cuenta meses atrás en estricto secreto de su marido. Allí fue transfiriendo poco a poco el dinero que había ido apartando de las necesidades del hogar y de la venta ocasional de cuadros. La suma resultó ser bastante decente, suficiente para vivir cómodamente durante un par de años sin trabajar. Después de entrar en su cuenta, Margaret empezó a transferir metódicamente todo el dinero de los ahorros familiares a su cuenta secreta. La sensación de satisfacción vengativa era tan embriagadora como el vino caro. Imaginando la cara de Ronald cuando descubriera la desaparición del dinero, Margaret sonrió regodeándose. Se lo merecía, que sintiera lo que era quedarse sin nada. Con las finanzas resueltas, pasó a la siguiente fase de su plan. La venganza debía servirse fría, repartida en el tiempo y el espacio. Margaret no iba a limitarse a vaciar el patrimonio familiar. ¡Oh, no! Ronald merecía un castigo mucho más severo, y como esposa devota y cariñosa, iba a darle una lección inolvidable. Margaret sacó de su bolso un lápiz de memoria en el que hacía tiempo había guardado todos los trapos sucios que había reunido sobre su infiel marido. Fotografías con amantes, correspondencia explícita, incluso registros telefónicos. Ronald no se había dado cuenta de que había estado cavando su propia tumba durante años, dejando todas estas huellas de infidelidad. Ahora era el momento de poner los materiales a trabajar. Después de redactar una carta de presentación breve pero amplia, Margaret empezó a enviar metódicamente a una lista de destinatarios preparada de antemano. Los socios comerciales de Ronald, sus principales clientes, los miembros del consejo de administración de su empresa, incluso los chismosos columnistas de las páginas de sociedad. Todo el mundo recibía su ración de trapos sucios. Margaret no dudaba de que la oleada de cotilleos e indignación pronto arrollaría a su infiel marido. Terminó de leer el boletín, se recostó en los cojines y cerró los ojos. Ya había dado el primer golpe. Ahora solo quedaba esperar acontecimientos y saborear la imagen de la inminente caída de Ronald. Apagó el teléfono para que Ronald no pudiera localizarla y pidió una botella de champán en la habitación. Sin duda, esta noche había motivos para brindar. Margaret sintió una extraña desolación mezclada con una sombría satisfacción. Años de engaños desentrañados, traiciones castigadas. Quedaba lo desconocido por delante y la necesidad de construir una nueva vida, pero lo más importante era que había recuperado el control de su propio destino y que el mundo esperara.
Esta noche Margaret iba a emborracharse y celebrar su primer triunfo real. Después de todo, la venganza era un plato que se servía frío, y tenía que admitirlo, sabía delicioso. Ronald salió lentamente de un sueño pesado y atormentado, recuperándose dolorosamente de la tormentosa noche. Le dolía la cabeza por la resaca y la boca le sabía a un asqueroso sabor a alcohol. Sin abrir los ojos, buscó el otro lado de la cama, pero solo encontró las sábanas frías. Margaret no estaba allí. Luchando por abrir los párpados, Ronald miró el reloj. Vaya, eran casi las 3 de la tarde. ¿Había dormido casi 24 horas? Los acontecimientos de la fiesta de empresa le vinieron a la memoria en vagos e inconexos flashes. Parecía que había bebido mucho la noche anterior. Con una mueca de dolor, Ronald cogió el teléfono. Debería llamar a Margaret, disculparse por su comportamiento. Debía de estar enfadada. La pantalla del móvil se llenó de llamadas perdidas y mensajes de enfado. Con el ceño fruncido, Ronald empezó a mirar los mensajes de texto. Las cejas se le iban arqueando a medida que leía. El contable jefe escribía algo sobre cuentas bloqueadas. Jack, el socio, decía palabrotas y amenazaba con romper el trato. Saltando de la cama, Ronald corrió por la habitación. La caja fuerte abierta, normalmente cerrada con un candado de combinación, le llamó la atención. Frunciendo el ceño, se apresuró a comprobar el contenido. Todos los papeles, el dinero y hasta el reloj de oro de coleccionista habían desaparecido, pero había un sobre solitario en la estantería. Ronald lo cogió con manos temblorosas y sacó una hoja de papel. En ella, con la familiar letra de Margaret, estaba escrita una sola palabra: adiós. En ese momento se dio cuenta por fin de que su mujer había huido con todos sus ahorros. Al darse cuenta de la magnitud de la catástrofe, las rodillas le temblaron traicioneramente. Ronald se sintió invadido por la rabia y la desesperación al mismo tiempo. ¿Cómo se atrevía Margaret a quitarle el dinero, a tenderle una trampa delante de sus socios? No importaba, sacaría a esa zorra de la tierra y le haría devolver lo que había robado. El timbre de un teléfono móvil hizo estremecerse a Ronald. Se acercó el auricular a la oreja y abrió la boca, a punto de gritar a la persona que llamaba, pero se quedó helado al oír el escalofriante texto. Señor Quigley, soy Frank Simmons, del Chicago Tribune. Hemos recibido unas curiosas fotografías suyas, entretenido en compañía de prostitutas. Nos gustaría conocer su opinión antes de publicar el artículo, y me gustaría saber qué tiene que decir al respecto la señora Quigley. Ronald tenía la boca seca. ¿Margaret le descubrió trapos sucios? No podía ser. Había sido tan cuidadoso de mantener todos los rastros de sus aventuras bajo 7 candados. Fervorosamente inventando excusas, Ronald murmuró: «Mira, es algún tipo de malentendido. Seguramente es Photoshop, algún tipo de competencia. Te denunciaré por difamación». «Adelante», se mofó el periodista. «Explícale al juez cómo consiguió tu mujer esas fotos, y no son las únicas. La señora Quigley nos ha entregado un dossier muy sustancioso sobre sus actividades sexuales». Tras colgar el teléfono, Ronald se desplomó exhausto sobre la cama. Parecía que había subestimado seriamente a Margaret. En lugar de una tranquila y maltratada ama de casa, su mujer había revelado de repente su verdadero rostro, una vengadora calculadora y de sangre fría, y esta nueva Margaret destruyó de un plumazo todo lo que Ronald apreciaba: su dinero, su negocio, incluso su manchada reputación. ¿Cómo se las había arreglado para llevarla a esto? El teléfono no paraba de sonar. Ronald ya podía adivinar lo que oiría: gritos airados de los socios, amenazas de juicio de los inversores, preguntas regodeándose de la prensa. Daba miedo siquiera imaginar en qué se convertiría ahora su nombre. Una parábola en el lenguaje, el hazmerreír de toda la ciudad. Y lo peor era que solo podía culparse a sí mismo.
Al fin y al cabo, había destruido su propia vida con sus propias manos. Rodeándose la cabeza con los brazos, Ronald gimió. Por dentro estaba lleno de una rabia impotente mezclada con una desesperación amarga y asfixiante. Quería gritar, destrozar todo lo que le rodeaba. Pero mucho más fuerte era el deseo de recuperar a Margaret. No importaba el dinero, no importaba la reputación. Con tal de que su mujer le perdonara, con tal de que aceptara empezar de nuevo. Pero ¿dónde podría encontrarla ahora? ¿Y podría pedir perdón después de todo lo que había hecho? Mientras la vida de Ronald iba cuesta abajo, Margaret ya se estaba asentando. Alquiló un acogedor piso en las afueras de Seattle, una ciudad donde nadie conocía a Margaret Quigley. Aquí podría empezar de cero. Lo primero que hizo Margaret fue deshacerse de todo lo que le recordara al pasado. Se quitó el maquillaje, se recortó su lujosa melena pelirroja y cambió su color por un moreno abrasador. El guardarropa, compuesto por vestidos primorosos e hilos de perlas, fue a la basura. Vaqueros, camisetas y zapatillas cómodas lo sustituyeron. Al mirarse en el espejo, Margaret no se reconoció. Parecía una mujer completamente distinta, segura de sí misma, fuerte, atrevida y con ganas de empezar una nueva vida. Tras un poco de descanso y recuperación, Margaret empezó a explorar su entorno. Seattle le encantó a primera vista. La verde y floreciente ciudad no se parecía en nada a la congestionada y abarrotada Chicago. El aire olía a océano y agujas de pino, y las calles estaban llenas de gente sonriente y amable. Por primera vez en años, Margaret se sintió verdaderamente libre, sin control, sin regaños ni humillaciones. Podía hacer lo que quisiera sin mirar la opinión de su arrogante marido. Nadie le decía cómo vestirse, qué cocinar, de quién ser amiga. ¡Viva la libertad! Poco a poco Margaret se fue acostumbrando a la nueva ciudad. Se matriculó en un curso de español, con el que soñaba desde hacía tiempo. Empezó a asistir a un estudio de arte para mejorar en pintura. El dinero retirado de sus cuentas le permitió vivir sola. Margaret disfrutaba de los pequeños placeres que antes no tenía. Paseos tranquilos por el parque, sentarse en cafés a leer libros, fiestas amistosas con los vecinos. Lo único que empañaba su serena existencia eran los raros ataques de culpa y arrepentimiento. En esos momentos Margaret recordaba a Ronald, no al vil traidor, sino al hombre alegre y amable con el que se había casado. Pensó en cómo se sentía él ahora, deshonrado y arruinado. Tuvo la leve idea de que no se había precipitado en su venganza. Pero entonces le vino a la mente la humillación de los últimos años, la indiferencia de Ronald, sus cáusticas bromas sobre ella, sus interminables adulterios, sus borracheras. Margaret recordó cómo había ardido de vergüenza en aquella desafortunada fiesta de empresa en la que su marido había presentado a su amante como su legítima esposa. Una sofocante oleada de resentimiento y rabia volvió a surgir. No, Ronald tenía lo que se merecía. El que había traicionado una vez volvería a traicionar, y ella no lloraría sobre las ruinas de su vida pasada. Al fin y al cabo, las lágrimas no ayudan al dolor. Sacudiendo la cabeza para ahuyentar los pensamientos inoportunos, Margaret solía sumergirse en las tareas domésticas. Iba al mercado a por productos frescos, cocinaba algo sabroso, jugaba al solitario. Y por las tardes cogía su caballete y sus pinturas. Pintar le ayudaba a despejar la mente y a dejar ir los pensamientos opresivos. Paisajes luminosos, bodegones serenos, reflejaban su nueva y apacible vida. Sentada en el balcón con una taza de té aromático, Margaret contemplaba soñadoramente la línea del horizonte. Por primera vez en muchos años, el futuro no la asustaba con lo desconocido. Al contrario, le atraía con perspectivas excitantes. Sentía que todo acababa de empezar, y se sintió sorprendentemente tranquila y con el corazón ligero. Era como si, con la ruptura de su relación tóxica con Ronald, Margaret se hubiera desprendido por fin de años de peso.
Ahora le esperaba una etapa nueva y diferente, y la iba a vivir al máximo. La vida de Ronald iba cuesta abajo. Cada nuevo día traía más problemas y trastornos. Parecía como si el mundo entero se hubiera vuelto contra él, deseoso de pisotearlo y destruirlo. Lo primero que Ronald intentó fue recuperar el acceso a las cuentas congeladas. La señora Quigley había presentado argumentos de peso para bloquear los activos. Un escándalo de estafa, malversación de los ahorros familiares en amantes, fraude fiscal. Había salido a la luz tanta información que los funcionarios miraban a Ronald con indisimulada condena y remilgo. Ahora era persona non grata. En el trabajo las cosas no iban mejor. El Consejo de Administración, asustado por el escándalo en la prensa y el éxodo de los inversores, había apartado a Ronald de la dirección de la empresa. Se le insinuó que era mejor marcharse de forma amistosa, pues de lo contrario le echarían con estrépito e incluso con una multa para lobos. Uno a uno, los socios rompieron relaciones, no querían ensuciarse las manos. Los que Ronald creía amigos desaparecieron de repente, sin responder a sus llamadas telefónicas. Nadie quería mancharse con el fango que salpicaba al empresario caído en desgracia. Pero fue Crystal, la joven amante de piernas largas por la que Ronald había sacrificado finalmente su matrimonio, quien asestó el golpe definitivo. Al enterarse de las cuentas congeladas y del hundimiento de su carrera, la chica perdió inmediatamente su ardor. De la noche a la mañana, Ronald pasó de ser un generoso mecenas a un perdedor sin un céntimo, y Crystal no necesitaba un hombre así. Desechando con indiferencia que su relación hubiera perdido perspectivas, se marchó hacia el atardecer en un lujoso descapotable pagado con la tarjeta de crédito de Ronald. Devastado, Ronald, destrozado, se encerró en su casa, incapaz de mirar a la gente a los ojos. No hace mucho, lo tenía todo: dinero, posición, una multitud de personas deseosas de complacerle. Ahora se había quedado sin nada, hecho polvo, pisoteado en el barro por su propia estupidez. Y lo peor de todo es que solo podía culparse a sí mismo. Un día, sentado en un salón semioscuro con una botella de whisky, Ronald tropezó con una fotografía de boda. Desde la fotografía amarillenta le miraban dos jóvenes radiantes, el propio Ronald y la vieja y hogareña Margaret, tan nativa, tan suave. Ahora resultaba difícil creer que aquella frágil mujer hubiera destruido su imperio de un solo golpe. Ronald sonrió amargamente y se terminó el resto del whisky de un trago. Ronald se rodeó la cabeza con los brazos con un gemido. Quería gritar, aullar de rabia impotente y darse cuenta amargamente de sus errores. Ahora veía claramente lo tonto impenetrable que había sido. Había perdido a su única Margaret, había perdido su amor y su respeto, y eso nunca podría deshacerse, nunca podría recuperarse. ¿O no? O un pensamiento repentino, parpadeando en el borde de su conciencia, hizo que Ronald se levantara de un salto. Se paseó por la habitación, pensando febrilmente. ¿Y si intentaba encontrar a Margaret, arrojarse a sus pies, suplicar perdón, prometer enmendarse? Pero primero había que averiguar dónde se escondía. Con ese pensamiento, Ronald cogió el teléfono. Tenía un par o tres de los mejores detectives privados del mundo. Que encontraran a la fugitiva y él podría atenerse a las consecuencias. Después de todo, Margaret tenía todo el derecho a odiarle, pero Ronald no podía, no se rendiría sin luchar. Haría cualquier cosa para recuperar a su mujer. Habían pasado meses desde que Margaret había desaparecido, vaciando las cuentas familiares. Era como si Ronald se hubiera despertado de una pesadilla persistente y mirara las ruinas de su vida con ojos sobrios. La amante había huido con el resto del dinero y las joyas. Los socios comerciales habían cancelado los contratos para no manchar su reputación. Su trabajo en la empresa que había construido durante años pendía de un hilo. El Consejo de Administración se estaba planteando seriamente su despido.
Sentado en la casa vacía con un vaso de whisky, Ronald pensaba febrilmente en cómo volver a la vida respetable de siempre. La respuesta era encontrar a Margaret y convencerla de que olvidara todo el asunto. ¿Quién hubiera pensado que la tranquila y hogareña esposa sería capaz de una venganza tan elaborada? Él la había considerado una ingenua simplona que jamás haría daño a una mosca, pero parece que había subestimado a su propia esposa. Ronald solía dar a Margaret por sentada. Cenas deliciosas, camisas planchadas, un hogar acogedor. Todas estas cosas aparecían como por arte de magia. Ni siquiera pensaba en lo difícil que era para ella mantener el confort habitual. Pero ahora, sin una esposa cariñosa, Ronald se dio cuenta plenamente de su papel, y se dio cuenta de que era mucho más rentable recuperar a Margaret que intentar sobrevivir por su cuenta. Por supuesto, sería mucho trabajo pedir perdón, pero Ronald no dudaba de que sería capaz de mantener a su mujer tranquila. Después de todo, siempre se le habían dado bien las mujeres. Un poco de adulación, remordimientos ostentosos, promesas de una nueva vida, y Margaret se derretiría. Todo lo que tenía que hacer era encontrarla y convencerla, y entonces será posible relajarse. Después de todo, ella seguramente se calmará y aceptará su destino. Pero no fue tan fácil encontrar a la fugitiva. Margaret se había desvanecido en el aire. Ronald contrató a los mejores detectives, gastó dinero a diestro y siniestro, pero no hubo resultados. Los investigadores privados se limitaban a lanzar impotentes las manos al aire. La SRA. Quigley no tenía tarjetas de crédito, ni presencia en las redes sociales, ni contacto con amigos o familiares. Es una maestra de la conspiración, no un ama de casa. El fracaso solo hizo que Ronald se emocionara más. El regreso de su esposa era ahora una obsesión. Se despertaba y se dormía pensando en encontrarla y ponerla en su sitio. En su mente se pintaron coloridas escenas de arrepentimiento y reconciliación. Ronald imaginaba a Margaret llorando sobre su pecho, suplicando perdón, y él le acariciaba la cabeza con condescendencia, prometiéndole no volver a ofenderla. Estas fantasías se convirtieron en una especie de ancla para no dar el golpe de gracia en el abismo de la depresión. No fue hasta 3 meses después cuando los detectives se pusieron por fin sobre la pista. Combinando hechos y rumores, calcularon que lo más probable era que Margaret se hubiera instalado en los suburbios de Seattle. Allí alquiló un piso y llevó una vida tranquila y apacible bajo un nombre falso. Ronald estaba a la vez contento y molesto por la noticia. Así que, mientras él se volvía loco aquí, ¿su mujer se había instalado en un nuevo lugar? Pues nada, rápidamente la traerá de vuelta del cielo a la tierra. Sin perder tiempo, Ronald partió hacia Seattle. Durante todo el camino ensayó el discurso que le daría a su mujer. Lo principal era mantener la calma y no perder los nervios. Sonreír, halagar, culpabilizar. Recordarle discretamente su deber como esposa y la santidad del vínculo matrimonial. En general, utilizar todo el arsenal de técnicas desarrollado durante los años de vida con Margaret. Sabría de qué palancas tirar para conseguir lo que quería. Cuando Ronald llegó por fin a la dirección, el corazón le latía con fuerza. Respiró hondo varias veces y pulsó el botón del timbre. Pasos en la puerta, el chasquido de la cerradura y Margaret apareció en el umbral, inusualmente radiante y fresca. Ronald la admiró y se dio cuenta de que la separación le había sentado bien. Cuando vio a Ronald en el umbral de su casa, Margaret se sobresaltó por un momento. Nunca había esperado que su marido la encontrara, pero la sorpresa fue rápidamente sustituida por la cautela habitual. Margaret entornó los ojos y dijo: «¿Cuánta gente? ¿Por qué habéis venido?» Ojalá no me temblara la voz, pensó febrilmente, esforzándose por mantener una expresión impasible. Ronald, en cambio, tenía una sonrisa tan brillante como un níquel pulido. «Hola, cariño. Pensé en venir a verte. Te echaba de menos».
¿A qué se debe esta visita? ¿Algún problema? Ronald sonrió ampliamente y dio un paso adelante, tratando de abrazar a su esposa. He venido a traerte a casa. Basta ya de tonterías, es hora de dejar de jugar al partidismo. Margaret esquivó hábilmente el torpe intento de abrazarla y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha hecho desearme de repente? ¿Fueron las cuentas congeladas y la reputación manchada? La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Ronald. Frunció el ceño y se sacudió el hombro con irritación. Mira, cariño, seamos sinceros. Esta situación no es buena para ninguno de los dos. Admito que actué como un idiota, cometí algunos errores, pero te juro que es cosa del pasado. Vuelve y seré un marido modelo. Te lo juro. Margaret resopló escéptica. Lo has jurado tantas veces, y nunca has cumplido ninguno. ¿Por qué debería creerte ahora? Pero si te quiero, exclamó patéticamente Ronald. Nuestro matrimonio no es un sonido vacío para mí. Llevamos tantos años juntos, ¿de verdad quieres renunciar a ello? Margaret se frotó el puente de la nariz con cansancio. Qué cansada estaba de esta farsa interminable. ¿Cuántas vueltas podía dar en el mismo círculo? Respiró hondo y dijo, sí, Ronald, y lo dejo, y renuncio. De hecho, voy a pedir el divorcio. Ya he tenido suficiente de tu engaño y negligencia. Estoy harta de arrastrarme y esperar que cambies. No lo harás. Me he dado cuenta en estos meses que nuestro matrimonio fue un error, y es hora de arreglarlo. Ronald se quedó mirando a su mujer unos instantes, abriendo y cerrando la boca. Luego estalló. ¿Cómo te atreves? Eres mi mujer. No puedes dejarme. Te aniquilaré. Tenía la cara roja de ira y las venas de la frente hinchadas. Pero Margaret no enarcó una ceja. Miró tranquilamente a los ojos de su furioso marido y repitió. Ia, voy a presentar la demanda. Para el divorcio. Pronto mi abogado te enviará una citación. Y créeme, pondré todos tus sucios secretos sobre la mesa frente al juez. Fotos infieles, recibos de sex shop, testimonios de tus amantes. Será mejor que no empeores las cosas y llegues a un acuerdo amistoso. Ronald se detuvo en seco. Una expresión de casa brilló en sus ojos. Claro que sí, pues estaba muy orgulloso de su reputación. Tras un momento de vacilación, Ronald exhaló con fuerza y siseó. De ninguna manera. No te vas a librar de mí así como así. ¿Quieres guerra? Te daré guerra. Te juro que haré todo lo posible para que te arrepientas de tu decisión. Te haré bailar. Con estas palabras dio media vuelta y se marchó dando pisotones por el porche. Margaret miró a su marido largamente, sin inmutarse. Sabía que Ronald lucharía hasta el final, del mismo modo que sabía que no podría ganar aquella pelea. Las probabilidades eran demasiado desiguales, había demasiado en juego. Le esperaban meses de litigios y disputas, de intentos de Ronald por desprestigiarla y hacerla quedar como una perra codiciosa. Pero Margaret estaba dispuesta a resistir hasta el final. Mejor eso que hacer de esposa modelo de un traidor y traidora hasta el fin de sus días. Dándose la vuelta, cerró la puerta de un portazo, cortando con su vida pasada. Fuera lo que le esperaba, no podía ser peor. Apenas cerró la puerta tras el furioso Ronald, Margaret cogió el teléfono. Con manos temblorosas buscó entre sus contactos el número de Alex Harper, un amigo de la universidad que más tarde se había convertido en un conocido abogado de divorcios. Margaret había acudido a él en busca de consejo cuando Ronald había hecho otra jugarreta, y ahora, en el umbral de una nueva vida, necesitaba más que nunca el apoyo de su viejo amigo. «¿Alex? Hola, soy Marge», contestó al teléfono, confusa. «¿Recuerdas cuando dijiste que me ayudarías si me divorciaba? Pues lo estoy haciendo». «Oh, chica, por fin», se alegró Alex al otro lado del teléfono. «Llevo años diciéndolo. Es hora de que salgas de este matrimonio. Ven a la oficina, discutiremos los detalles». 5 horas más tarde, Margaret estaba sentada frente a Alex, que habitualmente le revolvía el espeso cabello con el puño.
Pilas de documentos e impresiones se apilaban sobre el enorme escritorio de roble. Mira, empezó mirando a Margaret por encima de las gafas. Teniendo en cuenta lo que habéis ahorrado a lo largo de los años, los bienes que habéis adquirido en común y las circunstancias recién descubiertas de la infidelidad de Ronald, podemos esperar un acuerdo bastante abultado, pero prepárense para un proceso largo y feo. Conociendo a su marido, irá a por todas, pero intentará estafarla. Margaret se estremeció al imaginar los meses de litigio y los intentos de Ronald de manchar su reputación. El miedo le oprimía el corazón. ¿Tendría la fuerza y la determinación necesarias para seguir adelante? Como si percibiera sus dudas, Alex cubrió la mano de Margaret con la palma y la miró seriamente a los ojos. Colega, ¿qué te pasa? Todo va a salir bien. Encontraremos algo que lo destruirá por completo. Confía en mí. Ya sabes a cuánta gente he ayudado. Inspirada por la admonición de su amiga, Margaret reunió su voluntad en un puño y asintió con decisión. Se sentaron un rato discutiendo la estrategia del futuro proceso. Alex parecía confiar plenamente en el éxito. Margaret pasó el resto del día firmando papeles y recordando las fechas de episodios especialmente atroces de la vida familiar. Por la tarde, su cabeza daba vueltas entre sutilezas legales y antiguos delitos. Solo quería una cosa: llegar a casa lo antes posible, darse un baño caliente y olvidarse de sí misma en un sueño sin sueños. Los meses siguientes pasaron como un borrón. Margaret casi nunca estaba en casa, viajaba a reuniones y consultas. Ronald no iba a rendirse sin luchar. Contrató a un ejército de abogados y empezó a lanzar lodo contra su mujer en cuanto tenía ocasión. En las vistas judiciales, Margaret se limitó a observar en silencio cómo su marido se hacía el inocente, acusándola de todos los pecados capitales, desde infidelidad hasta despilfarro del presupuesto familiar. Ronald mantenía la calma, a veces incluso le sonreía, pero Margaret se daba cuenta de lo difícil que le resultaba mantener la máscara de buen marido. Tenía sombras bajo los ojos, el rostro demacrado y envejecido. No era la única que estaba agotada por el proceso de divorcio, y sin embargo, a pesar de todas las artimañas de Ronald, el divorcio terminó con una victoria inequívoca de Margaret. Alex hizo polvo brillantemente todos los argumentos de su marido, aportando al tribunal pruebas irrefutables de sus engaños y maquinaciones. Como resultado, además de una buena suma de dinero, Margaret obtuvo la casa donde Ronald y ella habían vivido durante muchos años. «Te lo dije», dijo Alex con suficiencia, dándole una palmada en el hombro a su amiga tras el anuncio del veredicto. «Ese perro tiene lo que se merece. Enhorabuena, amigo, estás libre». Abrumada por la felicidad, Margaret no encontró casa durante unos días. Vagó por la casa vacía, acostumbrándose al silencio y a la soledad. Ya no tenía que fingir ser una esposa ejemplar, mantener las apariencias y las conversaciones triviales. Nadie más le decía cómo vivir o qué hacer. Era una sensación extraña, casi aterradora, ser dueña de su propio destino. Por supuesto, Ronald no lo aceptó tan fácilmente. Armó una fea bronca cuando se enteró de que había perdido su casa, gritando a Margaret por teléfono, amenazándola con irse a juicio y con todos los castigos del cielo. Pero a ella ya no le importaba. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de la ira de su marido. ¿Y qué podía hacer él ahora? Solo podía enfurecerse por su propia impotencia. Un par de semanas después, Ronald vino a recoger sus cosas. Margaret observaba desde la ventana del salón cómo los de la mudanza transportaban maletas y cajas y las apilaban en el porche. Su ex marido se paseaba de un lado a otro con la mirada de un perro apaleado, mirando la casa de un lado a otro con ojos melancólicos. Al parecer, por fin se había dado cuenta de que no había vuelta atrás. Solo una vez Ronald levantó la vista y se encontró con los ojos de Margaret. Sus ojos destellaban ira y resentimiento. Margaret le dio la espalda con indiferencia.
Ya no le importaban sus sentimientos. Cuando la furgoneta se alejó, Margaret dio un portazo triunfal. Ahora era la jefa del lugar. Podía empezar a organizar su vida a su gusto. Lo primero que hizo Margaret fue ir al centro de jardinería más cercano, donde trajo un montón de macetas, plantones y tierra. Hacía tiempo que quería tener un jardín de flores en el patio trasero, pero a Ronald le molestaban las plantas. Bueno, ahora no había nadie que se entrometiera. Margaret pasó los días siguientes arrodillada en la tierra, plantando petunias y rosas. El sol le calentaba la espalda y los pájaros cantaban en las ramas de los árboles. Por primera vez en muchos años se sentía ligera y tranquila. Era como si el muro de hormigón que la separaba del resto del mundo se hubiera derrumbado. Era como si la niebla asfixiante de su cabeza, que le impedía pensar con claridad y ver las cosas con sobriedad, se hubiera disipado. Ahora el camino era llano y recto ante Margarita. La vida acababa de empezar. Por las tardes, sentada en la terraza con una copa de vino, Margaret reflexionaba sobre su nueva situación. Pensar que solo 6 meses antes se había creído un completo fracaso, condenada a vivir una existencia miserable a la sombra de su opresivo marido durante el resto de sus días. Y ahora, mírala, una mujer independiente con una fortuna decente y un futuro brillante. Cómo cambian inexorablemente las cosas. Por supuesto, no todo era color de rosa. A veces sentía una punzada de añoranza por los viejos tiempos, cuando ella y Ronald habían sido jóvenes, enamorados y felices. Quería volver a ser aquella ingenua tonta, creyendo en el amor eterno y la fidelidad. Pero Margaret ahuyentó aquellos pensamientos. ¿De qué servía lamentarse por el pasado? Debía vivir el presente y construir su propio destino, no depender de príncipes mágicos. Suspirando, Margarita sacudió la cabeza, ahuyentando los pensamientos tristes. Debía mirar hacia adelante, no hacia atrás. Tenía una nueva vida por delante, llena de sorpresas y aventuras, y estaba decidida a vivirla de tal manera que no le dolieran los años sin rumbo. Al fin y al cabo, dicen que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Su divorcio de Ronald, aunque doloroso, había sido una buena lección para ella. Margaret, desde luego, no iba a cometer los mismos errores. Con estos pensamientos terminó su vino y se levantó decidida a irse a la cama. Las mañanas serían más sabias por la noche, como solía decir su abuela, y esta mañana prometía ser el comienzo de algo nuevo, sorprendente, tal vez incluso un poco aterrador, pero sin duda merecía la pena todos los miedos y dudas. Mientras se dormía, Margaret sonrió a sus pensamientos. Estaba anticipando las cosas emocionantes que le esperaban. Estaba decidida a no perder la oportunidad de ser verdaderamente feliz. La nueva vida arrastró a Margaret a un torbellino de coloridos acontecimientos y cambios. La libertad embriagaba y agitaba su sangre, haciéndola sentir 10 años más joven. En realidad, solo tenía 35, pero el matrimonio la había envejecido antes de tiempo. Ahora el espejo reflejaba a una mujer atractiva, segura de sí misma y dispuesta a conquistar el mundo. Al principio, Margaret estaba confusa, sola en una casa grande. Por costumbre, siguió ocupándose de la casa como si Ronald estuviera a punto de volver del trabajo, pero luego se contuvo. Nena, despierta, ahora eres tu propia jefa. A partir de ese día, la vida cambió radicalmente. La casa se ahogaba en desorden creativo. Por todas partes se amontonaban pinceles, caballetes, lienzos inacabados. Margaret pintaba con entusiasmo, entregándose a la pasión que había reprimido durante tantos años para complacer a su marido. Prefería cocinar más sencillamente, o incluso comer en cafés. Los días pasaban volando, animados por pequeños placeres, corridas matutinas por el parque, conmovedoras tertulias con amigas, exposiciones e incluso encuentros casuales con hombres que no la obligaban a continuar.
Margaret estaba volviendo a aprender a disfrutar de la vida sin fijarse en las opiniones de los demás. La creatividad también dio sus frutos. Al principio Margaret pintaba para el alma, pero pronto empezó a recibir encargos de amigos y conocidos. Esto la inspiraba y aumentaba la confianza en sus habilidades. Aún estaba lejos de las grandes galerías, pero por algún sitio hay que empezar. Cada vez me acordaba menos de Ronald. Al principio, su ex marido seguía intentando insistir por su cuenta. Llamaba borracho, amenazaba, suplicaba perdón. Pero luego, de algún modo, se calló y dejó en paz a Margaret. Probablemente se encontró a otra tonta. Liberada de la necesidad de ser una esposa conveniente, Margaret floreció. Sus días estaban llenos de tareas. Ir de compras, al gimnasio, al spa, viajes fuera de la ciudad. Quería quitarle a la vida todo lo que no había tenido tiempo durante años de aburrido matrimonio. Y a veces, al despertarse por la mañana, Margaret se sorprendía de su despreocupación. Era como si una piedra hubiera caído de su alma, permitiéndole respirar plenamente. El verano pasó volando, lleno de impresiones, y en otoño todo se calmó más o menos. Por supuesto, la soledad seguía haciéndose sentir, sobre todo por las tardes, pero Margarita ahuyentaba los pensamientos tristes. Al fin y al cabo, ella había elegido esa vida y era feliz con ella. Para relajarse, Margaret decidió encontrarse con su vieja amiga Carol. Cuando entró en la acogedora y familiar sala, vio a su amiga Carol, a la que no veía desde hacía años, en la mesa del fondo. La saludó con la mano. «Me alegro de verte, cariño», dijo Carol, besando a Margaret en ambas mejillas. «Has florecido mucho desde el divorcio. El nuevo corte de pelo te sienta muy bien. Dime, ¿cómo respiras?». Durante la cena y un par de copas de vino, las amigas recuperaron rápidamente el tiempo perdido. Margaret estaba ansiosa por compartir sus noticias, excepto por los ocasionales ataques de añoranza de su antigua vida. Carol la sintió con simpatía, haciendo de vez en cuando comentarios sarcásticos sobre Ronald. «Tu exnovio ha ido cuesta abajo», dijo con indiferencia. Margaret se tensó, esperando más detalles. «¿En qué sentido?», preguntó, intentando sonar indiferente. Carol bajó la voz, anticipándose claramente a la oportunidad de cotillear. «Bueno, se rumorea que bebió mucho después de vuestro divorcio. Perdió el trabajo y se endeudó. Ahora vive en una chabola porque no puede pagar el alquiler. Y su amante lo dejó con lo último de su dinero. Así que es el fin del hombre». Margaret permaneció en silencio, perpleja. Un extraño sentimiento se agitó en su pecho, una mezcla de satisfacción vengativa y lástima. Imaginó cómo se sentía Ronald ahora, solo, privado de su comodidad habitual y de su posición en la sociedad. Su corazón se apretó involuntariamente con una punzada de compasión. Por mucho que la hubiera agraviado en el pasado, no era motivo para desearle el mal a un hombre. Margaret, sin embargo, se recompuso rápidamente. Al fin y al cabo, era culpa de Ronald. Sus problemas no eran asunto suyo. Con un movimiento de cabeza, sonrió a Carol y esbozó una sonrisa despreocupada. «Bueno, son cosas que pasan. Él se hizo su propio lío y ahora tiene que arreglarlo. Yo tengo mi propia vida, ¿sabes? Y no voy a desperdiciarla compadeciéndome de mi exmarido». Carol la sintió comprensiva y le dio a su amiga una palmada compasiva en el brazo. «Así es, querida. No hay razón para que te mates por un hombre que no te apreciaba. Aún eres joven, hermosa, tienes por delante tantas cosas interesantes. Vive tu vida a gusto y no mires atrás». Margaret sonrió agradecida. Carol tenía razón. No había necesidad de reabrir viejas heridas. Tenía toda la vida por delante y era absurdo estropearla pensando en Ronald. Después de terminar el vino y despedirse de su amiga, Margaret salió. Las luces de Chicago brillaban al atardecer y los transeúntes se apresuraban a hacer sus cosas. Contemplando aquella ciudad familiar, infinitamente familiar, se dio cuenta de que no sentía la menor nostalgia.
Su nueva vida, aunque modesta y no demasiado brillante, daría 100 puntos por delante de la anterior existencia bajo el talón de su marido. Cuando se casó, creyó ingenuamente que el amor superaría todos los obstáculos, pero ahora que se había casado, había aprendido a mirar las cosas con sobriedad. Sí, Ronald y ella se habían amado, pero incluso los sentimientos más ardientes pueden a veces no superar la prueba del tiempo y de la vida, y no pasa nada. Pasó una semana después de la conversación con Carol. Margaret no podía quitarse de la cabeza a Ronald y su poco envidiable destino. Las palabras de su amiga sobre la embriaguez y degradación de su ex marido eran implacables. Margaret se convenció de que no era asunto suyo, que Ronald era el culpable de sus problemas. Después de todo, ella no le había pedido que engañara a diestro y siniestro, que se bebiera el dinero y que pisoteara su vida familiar en el barro. Él había elegido ese camino y ahora estaba recogiendo los frutos. Sin embargo, algo en su interior protestaba contra tan fría lógica. Ronald y ella llevaban años juntos. Había habido de todo en su matrimonio, bueno y malo. Margaret no podía negar que una vez había amado a su marido con todo su corazón, había hecho planes de futuro con él, había soñado con envejecer juntos, y aunque él había arruinado a su familia con su egoísmo y negligencia, ella tampoco era un ángel. Podría haber sido más amable, más tolerante, más sabia, no llevar el asunto a escándalos y reproches mutuos. Estos pensamientos le amargaron el corazón. Margaret sintió que tenía que hacer algo, intentar ayudar a Ronald. No, ella no iba a volver atrás ni a darle una segunda oportunidad. Había demasiado dolor y decepción entre ellos. Pero tal vez al menos deberían encontrarse, tener una conversación humana, escuchar su versión de la historia, intentar comprender y perdonar. Margaret no sabía por qué quería hacerlo. Reabrir el pasado, reabrir heridas que apenas habían cicatrizado. Pero su intuición le decía que, si no lo hacía, no sería capaz de olvidar y seguir adelante. Pasara lo que pasara, Ronald seguía formando parte de su vida, aunque no de forma agradable. Su historia merecía un final apropiado, no solo un sonoro portazo. Una vez decidida, Margaret se puso manos a la obra. Primero tenía que averiguar dónde estaba su ex marido. No iba a llamarle personalmente o, peor aún, presentarse sin ser invitada. Era mejor proceder con cuidado, a través de conocidos comunes. Lo primero que hizo Margaret fue ponerse en contacto con su vieja amiga Susan, que trabajaba en una agencia inmobiliaria. Si alguien podía estar al tanto de los lugares de alterne donde se escondían los alcohólicos, eran los agentes inmobiliarios. Susan accedió de buen grado a ayudar a su amiga y le prometió tirar de sus contactos. El siguiente en la lista era Alex, el abogado de la familia. Margaret pensó que él conocería los entresijos del proceso de divorcio, incluido el cambio de residencia de los clientes. Una insinuación bastó para que Alex se diera cuenta de la seriedad de sus intenciones. Prometió mirar el papeleo y volver a llamarla. Mientras tanto, Margaret recurrió a otros conocidos comunes de Ronald. Antiguos colegas de su marido, vecinos, compañeros del club de golf. Así, poco a poco, fue reuniendo información sobre la vida actual de su ex marido. Algunos habían oído que se había mudado a las afueras, otros le habían visto por los bares. Algunas de las señoras que eran especialmente amables movían la cabeza con perplejidad. ¿Cómo podía ser que fuera un hombre decente, pero que había caído al fondo del montón? Margaret se limitó a sonreír amablemente, sin entrar en detalles. Lo principal era que con cada conversación el paradero de Ronald se hacía más y más claro. Finalmente, el rompecabezas encajó. Tal como había dicho Carol, Ronald había bebido mucho y había perdido casi todo lo que tenía. Ahora vivía en las afueras, en un minúsculo piso en la última planta de un destartalado edificio de 5 plantas.
Los únicos muebles que tenía eran un sofá y una mesa destartalada. Por las mañanas se dedicaba a hacer trabajillos y por las noches se emborrachaba metódicamente en restaurantes baratos. El espectáculo era tan patético que sus amigos de buen corazón preferían apartar la mirada, fingiendo que no reconocían en el vagabundo abatido al antiguo hombre de negocios de éxito. Cuando Margaret oyó todo esto, sintió un nudo en la garganta. ¿Dios había llevado al hombre a semejante estado por su venganza? Aunque Ronald lo hubiera hecho, se sintió insoportablemente avergonzada de su crueldad. Era como si hubiera empujado a su marido hasta el fondo con sus propias manos, quitándole todo por un mezquino resentimiento, su dinero, su posición en la sociedad, sus amigos. En ese momento Margaret se dio cuenta de que debía ayudar a Ronald, no por él, sino por ella misma, para aliviar la culpa, para intentar deshacer lo que aún podía deshacerse. Ya no esperaba reavivar sus antiguos sentimientos ni renovar su relación. El pasado estaba en el pasado. Pero dejar morir solo y desamparado al hombre que una vez había amado? No, Margaret no podía hacer eso, ni siquiera después de todo lo que había pasado entre ellos. Decidió proceder gradualmente, con cuidado. Para empezar, solo visitar a Ronald, para ver en qué condiciones se encontraba, hablar con él, si estaba de humor, y luego dependería de las circunstancias. Tal vez podamos hacer que se desintoxique, conseguirle un trabajo regular, sacarlo del agujero en el que se había metido. Por supuesto, Margaret sabía que no sería fácil, que tendría que volver a sumergirse en la vorágine del dolor, el resentimiento y los agravios mutuos, escuchar excusas mezcladas con reproches, engatusar y persuadir. Pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Después de todo, en un tiempo Ronald había creído en ella, la había visto como una chica hermosa e inteligente detrás de un discreto ratón gris. Y ahora le tocaba a ella ver en el borracho venido a menos al hombre decidido y de carácter fuerte que una vez había amado. Cuando recibió la dirección donde vivía Ronald, Margaret decidió no retrasar su visita. Una fría tarde de noviembre, Margaret condujo hasta un destartalado edificio de 5 plantas en las afueras de la ciudad. Aparcó el coche en un callejón y miró con recelo a su alrededor. Estaba claro que el barrio no era próspero. Basura en las aceras, farolas rotas y algunos individuos sospechosos que iban de un lado para otro. Temblando por la desagradable sensación, Margaret se acercó lentamente a la entrada. Cientos de pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué le diría a Ronald? ¿Cómo explicaría su repentina visita? ¿Merecería la pena entrar en aquel antro donde seguramente reinaría la suciedad y el deterioro? Un fuerte portazo interrumpió sus cavilaciones. Margaret se estremeció y levantó la vista, atónita. Ronald en persona salía tambaleándose al porche, o mejor dicho, su pálida sombra. Margaret se quedó inmóvil, luchando contra el impulso de huir. Apenas reconocía a su ex marido, pelo revuelto, ojeras, zapatos raquíticos y chaqueta grasienta. Su andar encorvado y sus manos temblorosas delataban a un hombre que llevaba mucho tiempo bebiendo en exceso. Ronald se alejó tambaleándose, deambulando por sus asuntos, sin reparar en Margaret, que estaba helada de estupor. Ella le siguió con la mirada y su corazón se apretó de lástima y repugnancia. Dios mío, ¿era realmente el mismo hombre apuesto del que una vez se había enamorado perdidamente? Ese hombre decidido y asertivo que la había cautivado con su firmeza y generosidad. ¿Qué había sido de él? ¿Cómo había llegado a vivir así? Luchando contra las náuseas que le llegaban a la garganta, Margaret retrocedió lentamente. Como sumida en la niebla, llegó al coche. Se desplomó en el asiento y se agarró al volante con manos temblorosas. La tensión le martilleaba la cabeza. Solo ahora se dio cuenta de que Ronald se había vuelto alcohólico. El hombre que había conocido había dejado de existir, consumido por sus propios demonios. Margaret subió al coche y arrancó el motor.
Lanzó una mirada de despedida a la figura encorvada que se alejaba y arrancó, dejando atrás su desagradable pasado. Margaret sabía que estaba siendo cobarde, que algún día su conciencia le recordaría este episodio, la pincharía con culpa y vergüenza, pero ahora no podía hacer otra cosa. Cuando volvió a casa, Margaret no podía deshacerse de sus pensamientos sobre Ronald y su lamentable estado. Lo que había visto en aquella desafortunada calle era una extraña mezcla de lástima, remilgo y culpa. Por mucho que Margaret se convenciera a sí misma de que su ex marido era el culpable de sus propias desgracias, no podía olvidarlo todo. Después de todo, habían pasado por demasiadas cosas juntos como para fingir que el otro no existía. Ronald le había causado mucho dolor, pero también había habido cosas buenas. Los primeros sentimientos tímidos, las citas emocionantes, los días felices de su luna de miel. El Ronald que ella había amado aún vivía en algún lugar, dentro de un alcohólico venido a menos, y tal vez aún podía salvarse. Dios, ¿cuándo he llegado a ser tan benefactora? Margaret suspiró mentalmente mientras marcaba el número de un viejo conocido, el propietario de una pequeña empresa de construcción. Stan había empezado con Ronald y aún lo recordaba con cariño. «Hola, Stan, escucha, esto es lo que hay», empezó Margaret tras un intercambio de cumplidos. «¿Podrías llevar a Ron al trabajo? Solo algún trabajillo. Sé que está pasando por un mal momento, pero tal vez unos ingresos estables le ayudarían a recuperarse». Se hizo el silencio en el teléfono. Entonces, Stan suspiró pesadamente. «No lo sé, Marge. Ya sabes lo bajo que ha caído. Me temo que hará más mal que bien en el sitio. Por otra parte, la reputación de la empresa». «Stan, por favor», suplicó Margaret, «por el bien de nuestra amistad, por el apoyo que una vez te dio, dale una oportunidad. Estoy segura de que puede manejarlo». «Oh, vale», se rindió Stan tras una larga pausa. «Veré lo que puedo hacer, pero te advierto que si se pone problemático o hace novillos, se va de aquí. El trabajo es el trabajo». Al colgar el teléfono, Margaret sintió que se le caía la primera piedra del alma. Por supuesto, el trabajo por sí solo no podía salvar a Ronald, pero sería un buen comienzo. Al menos sentiría que no todo el mundo le había dado la espalda. El siguiente en la lista era el centro de tratamiento de drogodependencias, donde su amigo común Pete había sido tratado tras su divorcio. Margaret recordaba lo impresionados que habían quedado todos por su vuelta a la normalidad. ¿Por qué no iba a intentarlo Ronald? «Buenas tardes. Me gustaría concertar una cita para tratar a un amigo», empezó Margaret respirando hondo. «Verá, tiene un grave problema con la bebida. No quisiera decir su nombre. Solo dígame lo que necesita para iniciar el proceso». La guapa recepcionista ensayó con profesionalidad la lista de trámites y documentos necesarios. Cuando pensó en el coste, Margaret hizo una mueca. Nadie dijo que sería fácil y barato, pero por una buena causa se podía derrochar. Al fin y al cabo, el dinero no era más que papel. Pero si puedes devolver la vida a un hombre, eso es algo más grande. «De acuerdo, entiendo», asintió Margaret, tomando notas en su cuaderno. «Lo quiero a mi nombre, por favor. Intenta organizarlo de modo que el paciente no sepa quién lo paga. No quiero que se sienta obligado». Luego hubo otras llamadas. Un antiguo compañero de Ronald que ahora trabajaba en una buena empresa y podía hablar bien de él a su jefe. Un agente inmobiliario para encontrarle a Ronald un piso decente cuando se recuperara, claro. Un conocido que trabajaba como voluntario en un centro de asistencia social por si podían serle útiles. Por la noche, Margaret estaba agotada. Le parecía que había llamado a la mitad de su agenda, pidiendo favores y promesas de oro. Algunos se negaron enseguida, no querían ensuciarse las manos. Algunos aceptaron por cortesía, pero sin mucho entusiasmo, y unos pocos estaban realmente dispuestos a ayudar, conmovidos por su determinación. «Marge, cariño, ¿qué haces con él?», le preguntó un día su mejor amiga Clarissa mientras tomábamos un café.
Es un imbécil asqueroso que te ha estado engañando durante años y nunca te dio importancia. Y ahora te rompes el culo para sacarlo de la mierda en la que se ha metido. ¿Dónde está la justicia en eso? Margaret hizo girar la taza medio vacía entre sus dedos, pensativa. En serio, ¿por qué? Un sentido del deber, un vestigio de antiguo afecto, un deseo de expiar su marcha. ¿O era algo más a lo que no podía poner nombre? Verás, Claire, no es un extraño para mí, dijo al fin. Pasara lo que pasara entre nosotros, significábamos demasiado el uno para el otro. No puedo abandonarlo a su suerte. Puede que sea estúpido e inútil, pero quiero darle una última oportunidad. Si no es por su bien, al menos por el mío, para que nunca me arrepienta de no haberlo intentado. Clarissa suspiró y sacudió la cabeza. Margaret se dio cuenta de lo ridículo que parecía su repentino altruismo. Hacía poco que se había olvidado por completo de su exmarido y ahora se desvivía literalmente por ayudarle. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde el orgullo y el amor propio? Quizá no se trate de lógica en absoluto, susurró la voz interior. Quizá solo quieras hacer algo bueno en esta vida, aunque sea para alguien que no se lo merece. De una forma u otra, la máquina de la ayuda se puso en marcha. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que Ronald pudiera utilizarla. En el fondo de su corazón, Margaret creía que lo conseguiría, que encontraría la fuerza para recuperarse y empezar de nuevo. Pasaron los años. La vida les fue pasando factura, alejando cada vez más a Margaret y Ronald. No volvieron a verse ni a relacionarse, ni siquiera de forma casual. De vez en cuando se oían algunos vagos ecos a través de conocidos comunes, pero nada más. Margaret se enteró de que su ayuda anónima no había sido en vano. Ronald había entrado en razón, se había sometido a un tratamiento contra el alcoholismo e incluso había conseguido trabajo en la empresa de Stan. Al principio le costó, pero al final se aficionó y parecía disfrutar haciendo algo útil. Stan mencionó una vez en una conversación que Ronald había cambiado mucho. Estaba más centrado, era más responsable, incluso más joven. Margaret escuchó y sonrió para sus adentros. Después de todo, no lo había intentado en vano. Era bueno saber que su fe en su ex marido no había sido en vano. Margaret no se quedó de brazos cruzados. Se dedicó a la creación, empezó a exponer sus cuadros en pequeñas galerías, recibió buenas críticas de los entendidos, incluso vendió algunas obras. Por supuesto, la gran fama aún estaba lejos, pero Margaret no se desanimó. Lo principal era que se dedicaba a lo que más le gustaba y se sentía en su sitio. En su vida personal también se produjeron cambios agradables. Una vez, en una de las exposiciones, Margaret se encontró con Macabella, un modesto profesor de literatura que se deleitaba con sus cuadros. Se corrió la voz, y entre ellos comenzó una cálida relación. Sin problemas se convirtió en una romántica. Al principio Margaret temía no poder volver a confiar en alguien después de toda la experiencia con Ronald. Pero Michael resultó ser muy diferente. Fiable, comprensivo, dispuesto a apoyarla en todo. A su lado, por primera vez en muchos años, Margaret se sintió realmente querida y protegida. Un par de años más tarde se casaron, en silencio, sin una gran celebración, solo los amigos y parientes más cercanos. Margaret no quería llamar innecesariamente la atención sobre su nueva felicidad, y no era necesario. ¿Necesitan los sentimientos sinceros una demostración pública? Los recién casados se instalaron en una pequeña casa en la costa, donde Margaret montó un taller. La vida transcurría con mesura y tranquilidad, entre el trabajo y el cuidado mutuo. Macabey apoyó en todo a su mujer, creyendo en su talento y soñando con ver algún día sus cuadros en galerías famosas. Ronald no asistió a la boda, aunque había recibido una invitación. Margaret sospechaba que aún estaba demasiado dolido y avergonzado para mirarla a los ojos. Bueno, tal vez fuera lo mejor. No tenía sentido pensar en el pasado cuando el futuro tenía tanto que ofrecer.
A veces Margaret pensaba en su exmarido, sin amargura ni resentimiento, solo como un eco de su juventud. Se alegraba de que las cosas hubieran mejorado más o menos para él, y se daba cuenta de que, en el fondo, le había perdonado hacía mucho tiempo. Le había perdonado por su engaño y su negligencia, por su dolor y su decepción, por ser demasiado débil y mediocre para resistir la prueba de la vida y la tentación. Sucede todo el tiempo y no hay nadie a quien culpar. Lo principal que ella misma fue capaz de superar todo esto. Resistió, no se derrumbó, salió del fango del sufrimiento. Y ahora podía decir con el corazón puro, soy feliz, verdadera y completamente feliz. Ese fue el final de su historia y la de Ronald. No fue un éxito fulgurante, ni una pasión vertiginosa. Era una paz tranquila y conmovedora, una sensación de rectitud. Margaret sabía que había hecho lo correcto, se había escuchado a sí misma, había superado sus miedos, había tomado las riendas de su destino, y ahora estaba cosechando los frutos de ese duro pero necesario trabajo interior. Y Ronald, bueno, que siguiera su camino, buscando la redención, construyendo una nueva vida. Ella le desea sinceramente lo mejor y espera que algún día él también pueda encontrar la paz, porque nunca es tarde para volver a empezar, para cambiar uno mismo, para replantearse las prioridades, y todo el mundo merece una segunda oportunidad si así lo desea. Margaret creía que ella y Ronald tenían un futuro juntos, aunque por separado, aunque por caminos diferentes, pero hacia la felicidad, y eso significaba que todo no había sido en vano.